Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, gracias Camila, y también muchas gracias a todo el Ministerio de Alabanza que siempre nos está apoyando. A todos y cada uno de ustedes les queremos dar la bienvenida a nuestra reunión de fin de semana. Toda la familia de Jezreel y todos los que nos acompañan, sean ustedes cordialmente bienvenidos a nuestro tiempo donde aún virtual, juntos podemos alabar, adorar, agradecer a Dios por lo que ha hecho durante la semana. Esta es nuestra primera reunión oficial ya de este mes de septiembre y queremos invitarles a que en todas y cada una de las actividades que hay programadas para este resto de año, ustedes nos acompañen. Tenemos todos los días de lunes a viernes nuestro tiempo de alborada, de oración. Ahí queremos agradecer a todo el equipo de oración permanente, el Ministerio de Oración Permanente que nos están ayudando, coordinando este tiempo, y a todos y cada uno de ustedes quienes han participado en los tiempos de intercesión, tanto por la nación, por la iglesia, como por las necesidades de las personas que están vinculándose a este tiempo, todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Igualmente a todos los que nos acompañan los martes en los tiempos de nuestro ayuno e intercesión y nuestro tiempo de estudio bíblico de los martes a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Ese es nuestro tiempo oficial de intercesión con ayuno. Igualmente los jueves, todos los jueves, los jóvenes profesionales solteros están reuniéndose a las 7 de la noche. A todos y cada uno de ellos una bendición de Dios para sus vidas. Este próximo viernes es el segundo viernes del mes y es nuestro viernes de vigilia. Así que les estamos invitando el próximo viernes a unirse con nosotros en nuestra vigilia mensual. Y asimismo los sábados y los domingos tenemos reunión. Los sábados para los niños a las 3 de la tarde y para adultos y jóvenes el sábado a las 5 y el domingo a las 10 de la mañana. También les estamos invitando cordialmente. Y durante la semana tenemos todas las actividades que tienen que ver con edificación, con crecimiento, con compañerismo y comunión. En especial, todo aquello que tiene que ver con las citas de edificación personal, las células o reuniones de equipos ministeriales. Ya hemos iniciado nuestras actividades presenciales en la iglesia, solo que es una activación que va a ser de alguna manera escalonada. Igualmente estamos pendientes de todo lo que va sucediendo a nivel de la ciudad con respecto a la salubridad. Y en esa misma medida iremos ampliando nuestro marco de referencia de reunión presencial. De todas maneras, conservaremos esta actividad mixta, tanto presencial como virtual, hasta que recuperemos la total presencialidad. Vamos de forma escalonada. Entonces, les estamos invitando, seguramente esta semana ya algunas otras células empezarán a reunirse. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es su casa, esta siempre ha sido y será el lugar donde Dios nos ha permitido honrarle y bendecirle. Y como estamos viendo, estamos en un proceso de regresar a la presencialidad. Y esto también nos permite una reactivación desde el punto de vista relacional, que es muy importante. Que desde los niños, los jóvenes, aún las personas mayores, los adultos, necesitamos este tiempo relacional. Entonces estamos recuperando esta actividad, el relacionamiento interpersonal. Igualmente estamos hablando de la reactivación desde el punto de vista laboral. Ya muchas de ustedes están regresando a sus actividades laborales con una característica a veces mixta de presencialidad, de virtualidad, pero de alguna forma ya estamos regresando otra vez a las empresas. Y esto nos va a permitir igualmente tener una reactivación económica en la nación. Es una de nuestras fuertes peticiones a Dios que nos permita ir recuperando poco a poco, pero de manera progresiva, todo este aspecto de la economía del país, para que nuestros empresarios, para que los trabajadores, para que los empleadores tengamos la bendición no solamente de provisión individual o personal, sino también dar la oportunidad para que otras personas puedan ser bendecidas a través de su trabajo. E igualmente todo esto nos lleva finalmente a mejorar el bienestar, nuestro bienestar integral,
que tiene que ver precisamente con las relaciones, que tiene que ver con el aspecto donde colocamos al servicio nuestros dones y talentos y con la parte económica o material. Muy bien, voy a iniciar en este fin de semana este tema con uno de los libros que conservo. Es un libro que dice la historia, fue escrito por allá en el año 1310. Es de un hombre, un calculista persa. Se llama El hombre que calculaba. Y él cuenta en sus viajes y aventuras muchos de esos episodios donde usó las matemáticas. Es un libro que habla básicamente de eso, de poder calcular, de poder llevar cuentas, de poder tener los números presentes. A él le gustaba esa actividad y en todo lo que hacía normalmente lo tenía en cuenta. Así que lo quiero usar para comenzar, para extraer de allí una historia muy particular. Se cuenta que por allá en el nororiente de la India, posiblemente lo que hoy sería Afganistán o Pakistán, había un hombre muy rico, un hombre que tenía mucha riqueza, tanto material, una gran influencia desde el punto de vista social, y que ese hombre era tanto lo que tenía que no disfrutaba. Muchas veces uno piensa que tener mucho nos llevará a tener una mejor calidad de vida, un disfrutar mucho más, y resulta que cuenta la historia de la aventura de este hombre en esa oportunidad que encontró que aunque tenía mucha riqueza, este hombre no disfrutaba de todo lo que tenía. Y de alguna manera estaba preocupado en que su vida simplemente se fuera atendiendo las muchas propiedades que tenía. Así que le pidió a uno de sus siervos, al que consideraba que de alguna manera era capaz de generar, de crear algo que lo entretuviera. Este siervo se llamaba Sisa. Y entonces le encomendó la tarea de buscar algo en lo que pudiese él entretenerse, más allá de su riqueza, más allá de sus propiedades, sus bienes, algo que le permitiese entretener. Y bueno, este siervo se inventó un juego que en su original se llamaba chaturanga, pero que nosotros lo conocemos como el ajedrez. Ese es el juego que este hombre se inventó. Su inventor, según esta tradición, esta historia, se llama Sisa y consiste en una simulación de una batalla. Por eso incluye dentro de sus piezas un rey, una reina, los alfiles, los peones, los caballos y las torres a conquistar. Usted conoce ese juego, seguramente lo ha jugado en alguna oportunidad. Ese juego tuvo ese origen, era simplemente para entretener a un hombre. Y bueno, planteaba eso, una batalla, y en esa batalla la estrategia que se desarrollara y siempre la capacidad pensante de cuál sería el movimiento que haría el enemigo y cuál sería el movimiento que uno tendría que hacer de forma anticipada para bloquear sus intentos y para lograr su éxito. Dicen que fue tan exitoso este juego para entretener a este gran hombre, a este hombre tan rico, que finalmente estaba tan agradecido que le dijo a Sisa, a este siervo que había inventado este juego, que le pidiese lo que quisiese de su reino, que él se lo daría, que el premio que obtendría fruto de este esfuerzo no tendría límite para él. Así que este hombre, de una manera muy sencilla y humilde, le dijo a su señor en ese momento que lo único que quería es que por cada uno de los 64 cuadros que tiene el ajedrez, por cada uno de los 64 cuadros, él fuera colocando un grano de trigo. Y al siguiente cuadro colocara el doble del anterior. Entonces en el primero iba un grano de trigo, en el segundo iban 2, en el tercero iba 4, en el cuarto iba 8, en el quinto iba 16, y así progresivamente en cada uno de los 64 cuadros de las líneas y las columnas, 8 líneas, 8 columnas. Ese fue todo su pedido. Y pues a este hombre le pareció que no era mayor cosa, así que no se negó y simplemente le dijo que bueno, que hiciera la cuenta a cuántos granos de trigo correspondería, haciendo ese ejercicio de duplicar en el cuadro siguiente la cantidad anterior. Y resulta que cuando terminó de hacer el conteo de cuánto representaría, se dieron cuenta que aún toda la productividad que tenía ese espacio de reino que este hombre ocupaba y que gobernaba, no era suficiente. Todo lo que tenía de trigo no era suficiente. Así que, de alguna manera, la cantidad de trigo que este hombre iba a obtener sería mucho más de lo que cualquiera pudiese imaginar o pensar. Y esta historia nos sirve para plantear los temas que vamos a desarrollar durante esta temática, porque estamos hablando de comenzar un proceso de reactivación. Ya les decía, lo más importante, la relación interpersonal,
que muchas personas puedan volver a tener la oportunidad laboral y que juntamente con esto, la relación y la actividad laboral, podamos tener una mejoría en la economía que nos permita tener un bienestar integral. Entonces vamos a hablar de ese tema y partir de esta historia sencilla, porque de alguna manera esto nos va a ayudar a entender que muchas veces no se necesita mucho. Simplemente se necesita saber pensar, saber planear, saber proyectar y que con el tiempo los resultados se van a dar. Me imagino que cuando empezaron a hacer las cuentas de lo que esto implicaba, un grano por cada cuadro duplicado en el cuadro siguiente, pues no iba a ser mucho, pero cuando se dieron cuenta al finalizar, lo que este hombre había obtenido era una gran riqueza. Así que vamos a hablar de cómo ir de lo poco hacia lo más, de cómo en este proceso de reactivación, y hablando específicamente de la economía, porque vamos a hablar de eso durante el mes, cómo podemos ir recuperándonos poco a poco y de igual manera en las otras áreas de desarrollo de nuestra vida. Para ello vamos a utilizar en este pasaje de Mateo capítulo 25 una parábola de Jesús. Así que les voy a invitar a que busquemos Mateo 25. Ya en el ayuno de esta semana estuvimos hablando de una parábola, que es la parábola de aquella mujer que pidió justicia y había un juez que era injusto y se demoraba. Hablábamos de las parábolas. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, Jesús usó mucho esta figura. Esta figura era tomar una situación real o ficticia y a través de ella generar un punto de comparación donde tuviésemos la oportunidad de sacar una lección. En algunos casos, una lección específica. Hablábamos mientras usted llega a Mateo 25 esta semana con la parábola de la mujer viuda que buscaba justicia. Hablábamos de la importancia de orar siempre y no desmayar. Allí es muy particular que el pasaje de Marcos nos dice que esa era la intención. Vamos a ver cuál fue la intención que de alguna manera en el libro de Mateo, en el capítulo 25, se quiso comunicar a través de esta parábola. Esta parábola, a partir del versículo 14, habla de los talentos, la parábola de los talentos. Así que le voy a invitar a recordarla. Sé que muchos de nosotros la hemos leído, que la hemos leído muchas veces, que la hemos utilizado aún para aplicarla a nuestra vida, para enseñarla a otras personas, pero vamos a revisar un poco cómo de lo poco podemos ir a lo más si hacemos lo concerniente, si hacemos lo que tenemos que hacer. A veces no es simplemente una gran acción que trae un gran resultado, sino una acción continua, una acción pequeña pero persistente y que finalmente nos va a permitir tener los resultados esperados. Si usted mira en el capítulo 25, el versículo 14 comienza así: porque el reino de los cielos es como. Recuerde que es una comparación y está hablando específicamente de cómo es el reino de los cielos. Va a usar una comparación, pero nos permite a nosotros entender cómo es el reino de los cielos. Así que vamos a hablar de aquello a lo que nosotros pertenecemos, porque no hablamos de un reino aparte, somos nosotros parte de ese reino. La Biblia dice que hemos sido con Cristo Jesús incorporados a esta familia que se llama el reino de Dios, y que de esa manera nosotros pertenecemos, no solamente estamos allí, sino que pertenecemos a ese reino. Entonces, si queremos saber cómo comportarnos, cómo actuar, cómo ir en estos procesos de reactivación, cómo de alguna manera todo este aspecto económico de nuestras vidas se puede llegar a recuperar, tenemos que pensar como se piensa en el reino de los cielos, porque ese es, vuelvo a insistir, al reino que pertenecemos. Muy bien, ya con esa introducción que hace apenas comenzando el versículo 14, dice: un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Bueno, entonces comencemos a hablar un poco de esta parábola en el sentido de que hay algo que es singular, que es de alguna manera particular: un solo dueño. Hay un solo dueño allí planteado. Y bueno, desde el punto de vista de la creación solamente hay un creador. Desde el punto de vista de propiedad solamente hay un propietario. Desde el punto de vista de autoridad solo existe una máxima autoridad, que es Dios. Entonces, de alguna manera, cuando vamos a comparar esto, vamos a comparar el reino de Dios y obviamente al rey en él.
Y estaremos hablando de Dios, de Cristo Jesús, del Espíritu Santo como ese Dios trino y uno que nosotros conocemos, al que hemos invitado a formar parte de nuestra vida y bajo quien nos dirigimos y bajo quien obedecemos. En ese caso, entonces, un amo, pero había varios siervos. Un solo amo, varios siervos. Seguramente no eran los únicos. Apenas nos menciona 3. Y que cuando este hombre pensó en hacer un viaje, cuando pensó de pronto de irse de vacaciones o quién sabe si iba a algún negocio, a un lugar lejano, encomendó parte de su herencia, parte de su riqueza, se la encomendó a estos 3 sus siervos. Entonces estamos hablando de siervos. Inicialmente no hay ninguna categorización particular, simplemente eran personas que estaban a su servicio. Digámoslo de alguna manera también, si es un reino, si es un rey, de alguna manera a sus súbditos, aquellos que forman parte de ese su reino. Y entonces a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a uno último le entregó 1 talento. Y allí estamos planteando que los siervos son iguales en cuanto a su categoría de servicio, pero de pronto él vio algo diferente. Hay algo que es común, singular, que es un solo Señor. Hay algo que nos permite a nosotros sentirnos parte de, que son siervos. Pero cada siervo en particular es diferente, que también es una verdad que nosotros bien la conocemos, cada uno de nosotros la hemos vivido, la hemos experimentado, no somos igual a nadie, nadie es igual a nosotros, cada siervo tiene sus características y conforme a esas características, a cada uno le dio conforme su capacidad, dice. Y aquí estamos hablando ya de otro elemento, cada siervo es diferente. Y cada uno recibió una cantidad diferente. Uno recibió 5, otro recibió 2, otro recibió 1. Cada uno recibió una cantidad. Pero esa cantidad estaba supeditada a la capacidad que cada uno de ellos tenía. Entonces había una diferencia, sí, en cuanto a la habilidad que habían desarrollado, la capacidad que cada uno de ellos tenía para tomar una propiedad. En el caso de los talentos correspondía más o menos a 1000 monedas de oro en ese tiempo, tomar esa riqueza y de alguna forma invertirla y multiplicarla. Cada uno tenía entonces una capacidad. Encontramos entonces siervos diferentes con diferentes capacidades. Y esto también nos permite a nosotros sentirnos tranquilos y seguros. Porque jamás Dios nos va a medir con respecto a la medida de los demás. Siempre Dios nos va a pedir a nosotros conforme a la medida de cada uno de nosotros. Algunos tienen una capacidad mayor porque la han desarrollado, otros tienen una capacidad menor con capacidad de desarrollarla para aumentarla, pero en general todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades porque diferentes siervos somos. El hecho de que haya recibido más o menos en cantidad no es lo más importante. Lo importante es que conforme a la capacidad que cada uno tenía, conforme a la cantidad que cada uno recibió, cada uno de ellos proyectara durante ese tiempo de ausencia de su Señor, de su Rey, proyectara cómo poder multiplicar lo que había recibido. Muy bien, hablando de siervos, podemos pensar en la Biblia en muchos siervos y que cada uno de esos siervos recibió talentos, recibió capacidades, habilidades. No siempre hablamos de la parte material o económica. Muchas veces hablamos de capacidades en cuanto a lo intelectual, en cuanto de pronto a la habilidad relacional. Entonces tenemos que mirar un poco más amplio, mucho más allá de simplemente la parte material económica. Podemos hablar de otros talentos que como siervos tenemos la oportunidad de recibir de parte de Dios. Por ejemplo, hablemos de Abraham. Abraham, una de las características y por lo cual le resaltamos siempre cuando hablamos de él es la fe. Él tenía una característica de fe muy especial. Cuando Dios le llamó a salir, salió sin saber a dónde iba. Y salió renunciando a lo que para él era lo más seguro, lo más tranquilo, lo más confiado, que era su ambiente familiar, su ambiente de nación, Ur de los Caldeos. Allí estaba divinamente, pero Dios le invitó a salir y este hombre usó eso que lo diferenció. La fe, la capacidad de confiar, la capacidad de creer, y con esa capacidad fue prosperando poco a poco. Encontramos que él usó lo que tenía, su capacidad de creer, y conforme a ella fue poco a poco progresando. Partió no necesariamente de una condición mínima, escasa, no era un hombre pobre, seguramente en su ambiente familiar, en su ambiente social tenía una estabilidad, pero Dios lo fue llevando poco a poco de eso a más todavía.
Porque no se trata simplemente de salir de los problemas económicos. No se trata simplemente de salir de las deficiencias, de las insuficiencias, de las limitaciones. Se trata de ser un buen administrador de todo recurso que tenemos. Porque si hablamos de los 3 siervos de la parábola, entonces podríamos decir que si lo comparamos, el que recibió 1 era el pobre, el que recibió 5 era el rico. No se trata de eso. Se trata de lo que cada uno recibió y de cómo lo iba a manejar, cómo lo iba a administrar. Igualmente, así como Abraham, podemos mencionar a otros hombres en la Biblia que todos conocemos como José. José, recuerdan ustedes, fue vendido por 30 piezas de plata. Sus hermanos se deshicieron de él vendiéndolo a unos mercaderes y finalmente él llegó a Egipto y usted, bueno, conoce toda la historia, no es nuestro tema de hoy, pero simplemente es para recordar la capacidad de José. ¿Cuál era la capacidad de José? José era un hombre de un gran servicio. Recuerden que cuando llegó a la casa de Potifar, su primer amo y el señor de la vida de José fue un buen administrador, sirvió. Y era tan eficiente que este Potifar le encomendó todo lo que tenía y poco a poco José se volvió un hombre leal a su amo, tanto que le costó el mismo trabajo, el mismo lugar donde se había empleado, porque quiso ser leal hasta el final, no cediendo a las presiones de intimidación que su esposa, la esposa de Potifar, le planteó. Pero tenía una capacidad, además del servicio, una capacidad adicional y era la interpretación de sueños. Tenía sueños y podía interpretarlos, tenía sueños las personas a su alrededor y podía ayudarles a interpretarlos. Así que esas 2 capacidades las usó. Cuando llegó a la cárcel siguió usando su primera capacidad, la capacidad de servir, la capacidad de administrar, y luego cuando llegaron aquellos 2 hombres que venían de la corte del faraón, el panadero y el copero, con sus respectivos sueños también se los interpretó. Y luego más adelante en la historia, para hacerla corta, interpretó el sueño del faraón y eso le llevó a estar allí en esa posición que lo conocemos, que siempre hemos resaltado de José. Ser el segundo a bordo en ese gran gobierno del faraón en Egipto. Muy bien, usó su capacidad diferente a la de Abraham. De pronto, de alguna manera también tenía fe, pero su capacidad era creer que si yo hago lo correcto ahora, si yo hago lo que necesito hacer ahora, eso finalmente va abriendo puertas. Y efectivamente, su interpretación de los sueños, aquellos siervos, le llevó a la interpretación final a la casa de Faraón. Hablaríamos de Nehemías, quien estuvo igualmente siendo fiel en el servicio a su rey en su momento, y cuando llegó la oportunidad, fruto de que se había ganado la confianza, la lealtad, fue provisto en toda necesidad para ir a reconstruir su nación. ¿Qué talento tenía él? Ese de ser leal, de ser fiel. Recuerde que era el copero, la persona cercana, la persona que de alguna manera era encargada de impedir que tuviese una afectación en el caso de su rey o su amo, y eso era una relación muy íntima, muy profunda, y él en su lealtad se ganó ese voto de confianza y además de ello la provisión para ir a ayudar a reconstruir su nación. Igualmente entonces podríamos mencionar a David. David era un pastor de ovejas, pero su característica allí, además de la música, que siempre le gustó, además de practicar con la onda para defender a sus ovejas, su característica fundamental es que cuidaba de lo que no era suyo como si lo fuera. La Biblia habla de David que cuidó las ovejas de su papá y que cuando a uno de los depredadores de los rebaños llegaba, él exponía su propia integridad por librar a una de sus ovejas. Eran las de su papá, pero él las consideraba como propias. Y así lo hizo siempre. Cuando se enfrentó con Goliat era porque tenía que defender a su nación, la nación que era esa nación que honraba el nombre de Dios. Así de alguna manera esa capacidad que David tenía de amar lo que otros amaban, de cuidar de lo que era propiedad de otros, lo llevó a que Dios dijese: es un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo no le iba a colocar como rey, sabiendo Dios que David iba a cuidar de la nación de Israel como lo que era, la nación de Dios? Así que cada uno de ellos usó lo que tenía, usó el talento, el recurso, la capacidad. La mujer viuda, también encontramos aquella viuda que desafortunadamente su esposo muere, queda endeudada, y cuando va a pedir ayuda lo único que le dicen es: ¿qué tienes? Y ella empieza a utilizar lo que tiene y con lo que ella tiene, un poquito de aceite, puede suplir su necesidad.
Y así podríamos hablar de todas las historias que en la Biblia hay. Si llegamos a Jesús, pues obviamente en Jesús sobran las ilustraciones, pero tomemos la de la multiplicación. Panes y peces pocos, y el Señor dio de comer a 4,000 y luego a 5,000 personas. Así que es simplemente usar lo que cada uno de nosotros tiene. Y aquí encontramos diferentes siervos que habían recibido diferentes talentos en cuanto a cantidad. 1, 2, 5. Y cada uno de ellos hizo con eso como mejor le pareció. Ahora, Albert Einstein, quiero resaltar algo que dijo. Dijo, una pequeña cantidad de masa puede producir una gran cantidad de energía. De ahí viene la famosa ecuación de la energía. Una pequeña cantidad de masa puede producir una gran cantidad de energía. No se necesita una gran masa, dijo él. Lo que se necesita de alguna manera es saberla usar para que pueda producir una gran energía. Y efectivamente de eso se trata cuando hablamos de esto de la economía. Y es que no se necesita una gran cantidad, un volumen de talentos, de habilidades, de recursos o de alguna manera de riqueza para tener el bienestar integral del cual vamos a hablar este mes. Simplemente es una pequeña masa con una cantidad de energía que se emplee para multiplicarla. Muy bien, vayamos al versículo 16. En el versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y el 17, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Muy bien, estos dos versículos nos hablan de los dos primeros que son comunes en su actividad. Ganaron, dice que ganaron, y esa es una palabra bien importante. Ganar simplemente es hacer rendir lo que se nos ha entregado. Ya hablábamos de que cada persona ha recibido talentos diferentes, David, Nehemías, José, cada persona recibe talentos. Ganar implica tomar eso que ha recibido y poderlo multiplicar. Aquello que está en nuestras manos, poderlo multiplicar. Igual, cada uno de nosotros seguramente ha recibido. Y con lo que hemos recibido tenemos es que trabajar para multiplicar. Y siempre hemos visto en la ley de la naturaleza nos muestra que lo que se usa adecuadamente de alguna manera produce crecimiento. Entonces tenemos una semilla pequeña, la sembramos, le damos el ambiente adecuado y con el tiempo vamos viendo cómo ella se desarrolla, crece y produce resultados. Una pequeña semilla con un ambiente adecuado produce crecimiento. Eso es propio de la naturaleza. La pequeña semilla, por pequeña que lleva en su interior la capacidad de crecer. Lo único que necesita es el ambiente adecuado. Cada talento, cada don, cada habilidad, cada recurso tiene ese mismo potencial, solo que necesita el ambiente adecuado para poder crecer. Y obviamente todo crecimiento, cuando uno va creciendo, genera nuevas posibilidades. Si me voy a lo de las semillas que estamos planteando, una pequeña semilla crece, se desarrolla, se multiplica, da fruto, y cada fruto de esa semilla tiene nuevas semillas. Entonces, cada crecimiento da la posibilidad de nueva producción, de una producción mayor. E imagínense, solamente con lo que decíamos de Sisa en el famoso juego del ajedrez. Un cuadro, un grano, segundo cuadro, 2 granos, tercer cuadro, 4 granos, cuarto cuadro, 8 granos, y así progresivamente 64 le dieron una gran riqueza. Porque cada vez que hay crecimiento, hay nuevas posibilidades, hay nueva proyección. Esto también se ve desde el punto de vista físico, por ejemplo, los deportistas. Cuando los deportistas obviamente hacen sus disciplinas, lo que llamamos su entrenamiento, su desarrollo personal, van teniendo una nueva capacidad en ejercicio, una nueva capacidad en soportar, una nueva capacidad en destreza, van desarrollando y juntamente con ello la resistencia. Y si hablamos desde el punto de vista físico, podemos también hablar desde el punto de vista mental. Miren que es un proceso que nosotros todos seguramente hemos vivido a niveles diferentes, pero lo hemos vivido, y es que cuando comenzamos nuestro proceso de aprendizaje, y estoy hablando de aquello académico, comenzamos en un pre-kinder, en un jardín, y después pasamos de pronto al kinder y pasamos al primero, al segundo, al tercero, al cuarto año. Hoy día estamos ya como personas que hemos pasado por un proceso seguramente de casi 13 años de estudio, de educación básica, luego una educación profesional. A lo mejor hasta hemos llegado a desarrollar alguna habilidad en destreza, en una maestría particular.
Pero todo comenzó con un pequeño conocimiento inicial allí, mientras estábamos relacionándonos en el kinder, cuando comenzamos en el primero y aprendíamos los números, después a unirlos, después a multiplicarlos, después a dividirlos. Todo eso es un proceso de crecimiento y el crecimiento genera nuevas posibilidades. Tendrían que ser casos ocasionales y muy esporádicos, que se presente una persona que ya todo lo sabe desde el principio. Eso es muy raro, pueden existir casos. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros comenzamos fue en ese proceso y no fue fácil. Muchas veces algunas áreas en nuestras vidas desde el punto de vista de conocimiento nos costó trabajo, pero nos fuimos esforzando, fuimos aprendiendo y fuimos cada día superando, porque siempre el crecimiento nos da nuevas oportunidades. Por eso una de las grandes recomendaciones para todos los jóvenes es que sí, efectivamente, capacítense. Pero no solamente por acumular conocimiento, sino por encontrar nuevas oportunidades. Y no solamente a los jóvenes, también a los adultos hay que decirle, siga capacitándose, siga aprendiendo, porque cada nuevo crecimiento le genera nuevas posibilidades. Y así también diríamos entonces en lo económico. En lo económico, cada inversión que hagamos, efectivamente eso con el tiempo va a producir una rentabilidad, y cada nueva rentabilidad que hagamos, si la invertimos, nos va a producir una mayor todavía. Eso es lo que podríamos llamar un interés compuesto dentro de todo esto de las finanzas que se maneja. Que lo que hemos producido nos siga produciendo y seguramente en el tiempo, porque siempre tendremos que darle lugar al tiempo, tendremos una mayor oportunidad fruto de que hemos ido creciendo. Cuenta alguna historia hablando de ganar, y la palabra ganado viene de esa palabra ganar, ganado. Es algo que yo he obtenido. No, hablemos del ganado en cuanto a aquellos semovientes que pueden haber en una finca. Un día un hombre estaba en el pueblo, era un trabajador oficial, trabajaba de pronto allí en una de las actividades de la alcaldía, y llegó uno de estos campesinos que sin mayor conocimiento, sin mayor educación, se acercó y le dijo, mira, ¿quieres en el futuro tener tu propio recurso, no depender necesariamente de un trabajo que de todas maneras con el tiempo puede estar limitado para ti? Y el hombre le dijo, sí, ¿cómo debo hacer? Le dijo, simplemente ganar. ¿Cómo así? Le dijo, bueno, estoy hablando de ganado, de todo lo que tú puedas ganar. ¿Y qué debo hacer? Le dijo, solamente quiero que me des un salario de un mes. Y con ese salario de un mes vamos a comprar una vaca. Y yo me voy a encargar de que esa vaca tenga la oportunidad de criar nuevos terneros. Y seguramente con el pasar del tiempo, una vaca que hoy tengas te va a dar la oportunidad de tener un ganado en el futuro, ganado. Dice que este hombre le creyó y simplemente hizo un sacrificio inicial de un salario de un mes y le entregó ese dinero a este hombre que estaba pensando más allá de simplemente el día a día. Y efectivamente lo invirtió en una vaca, y cuando pasó el tiempo esa vaca tuvo terneros y ese ternero creció y tuvo otros, y así sucesivamente, y cuando se dio cuenta era un hombre que había ganado. Tenía ganado. Había ganado, pero simplemente porque hizo un esfuerzo inicial. Y ese esfuerzo inicial se fue multiplicando, y de eso que se iba multiplicando se multiplicó más todavía. A veces nosotros pensamos en una lotería, a veces nosotros pensamos en una situación especial, particular, que en un golpe de suerte de la vida inmediatamente pasemos de nada a mucho. No, la mayoría de las cosas que la Biblia plantea siempre toma tiempo y siempre involucra un esfuerzo. Y cuando nosotros lo hacemos de manera progresiva, vamos generando ese bienestar que tanto anhelamos. Les decía que un talento, pues obviamente no era una cantidad menor. Eran 1,000 monedas de oro en ese tiempo, y seguramente el que tenía 5 tenía 5,000 monedas de oro, que eso era un buen recurso, pero tampoco podemos decir que no era nada tener 1,000 monedas de oro. Lo que sí implicaba era poder negociar con ellas, porque la palabra que se usa para ellos es negociar. Negociar implica comprar, vender, de alguna manera invertir, para que eso que hoy tenemos pueda ir creciendo. Y efectivamente lo hicieron. Cada uno de ellos, me imagino que hubo un proceso de análisis, qué oportunidades habían. Y cuando vio alguna oportunidad, igualmente hizo un plan. Y cuando desarrolló el plan, le involucró trabajo y esfuerzo. Y juntamente con el esfuerzo tuvo que tener en cuenta un riesgo, pero a cambio de una ganancia. Todos estos elementos están presentes en lo que normalmente nosotros hacemos. Nosotros con lo que tenemos buscamos efectivamente el análisis de oportunidad, la ocasión precisa,
efectivamente nosotros allí le invertimos tiempo, esfuerzo, trabajo, eso con el tiempo empieza a generar unos resultados. Nunca podremos decir que no hay ningún riesgo en alguna cosa. No, siempre hay un nivel de riesgo, solo que lo que buscamos es que el riesgo sea el mínimo, pero que la ganancia sea la mayor. Y efectivamente, ninguno de ellos se puso a compararse diciendo, no, es que a mí solamente me dieron 1,000, al otro le dieron 5,000, hay una gran diferencia. O al que le dieron 2,000 dijo con respecto al de 5, hay una gran diferencia. No hay que ponerse a comparar, sino simplemente pensar en cómo producir. Desafortunadamente mucha gente parte del proceso de comparación y por eso no hacen nada, porque siempre hay algunos que tienen mucho más que lo que uno tiene y entonces eso ya genera una desventaja que no vale la pena el esfuerzo. No, simplemente con lo que se tiene se responde por aquello que se ha recibido. Y cada uno de ellos lo hizo. Mire el versículo 18, dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este hizo lo mismo que los otros. Él se puso a mirar, a indagar y encontró que todo era un alto riesgo, que todo implicaba un esfuerzo, que de alguna manera en ese esfuerzo de pronto no había garantía. Así que él hizo lo que a bien le pareció. A él le pareció mejor ir y cavar y esconder. De todas maneras volvemos a lo mismo, hizo un esfuerzo. Porque hizo un análisis previo y ese esfuerzo que hizo desafortunadamente lo invirtió de forma equivocada. Ese esfuerzo fue para esconder, cavar, enterrar, dice. En lugar de producir y multiplicar, lo que hizo fue retener. Y muchas veces lo que nosotros hacemos y que es una mala costumbre que hemos adquirido es acumular porque la acumulación nos permite tener. Pero lo que nos enseña la Biblia es que con el tiempo o los ladrones o la polilla terminan destruyendo lo que uno guarda. Porque lo que no se trabaja, lo único que sucede con ello es que se desgasta. Y ustedes lo han visto, cuando uno de alguna manera deja un lugar sin usar por un tiempo, se va deteriorando. Porque lo que no se usa, lo que no se utiliza, lo que no se trabaja, con el tiempo se desgasta. Este hombre fue y escondió. Hizo un esfuerzo, hizo un trabajo y él pensó y en su imaginativo dijo, bueno, cuando venga yo le entrego lo que es suyo. Pero no pensó nunca en las oportunidades para producir y produciendo tener una capacidad y oportunidad mayor. Muy bien, ¿cuál es el desenlace de todo esto? Usted bien lo sabe, pero leámoslo allí en el versículo 19. Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, después de mucho tiempo. Y vuelvo a insistir, a mayor cantidad de tiempo que pase, hay la posibilidad de un mayor crecimiento. Este hombre, pongámonos solamente en cuestión de tiempo, cuando Sisa empezó a colocar un grano, le tomó de pronto un minuto poner el segundo, pero ya multiplicado 2, y le tomó un poquito más colocar 3, y le tocó un poquito más colocar en la cuarta casilla ya 16, y así sucesivamente. Ya imagínense cuando iban el 55, 56 de los 64 cuadros, ¿cuánto tiempo le iba a llevar poner todo el trigo o el maíz en ese lugar? Va tomando tiempo. En la medida que va creciendo, más tiempo va a tomar. Y aquí la importancia de lo que acaba de decirnos el pasaje es que después de mucho tiempo, o sea, digámoslo de esta forma, se le dio mucha oportunidad. Porque si hubiese venido al otro día, nosotros diríamos, bueno, es que de un día para otro, ¿quién hace una multiplicación? Pero cuando dice mucho tiempo, es que hubo la oportunidad, porque a mayor tiempo hay oportunidad de mayor crecimiento. Por eso hay que comenzar temprano. A los jóvenes les decimos, no piense solamente en el ahora, en el hoy, en el disfrutar, en el gastar, en el poder hacer, sino piense en cómo invertir, porque en el tiempo, si tiene más tiempo, más oportunidad de crecimiento. Pero igual, cuando las cosas no se usan, a mayor tiempo, mayor desgaste. Lo que usted no use hoy, con el tiempo se va a desgastar. Y efectivamente, tarde o temprano, eso va a tener un valor representativo mínimo. En el caso del dinero, efectivamente es así. Que de alguna manera, si yo no invierto lo que hoy tengo mañana no valdrá lo mismo. Ni tendrá el poder adquisitivo igual dentro de 2, 5, 10 o 20 años. Así que, de alguna manera, es poder en el tiempo crecer. Porque si no hago nada, en el tiempo voy a decrecer.
Ahora, lo importante es que todo tiene un límite de tiempo. Aquí no se dice, se fue y nunca más regresó y entonces tuvieron todo el tiempo. No, está diciendo, tuvieron mucho tiempo, pero hubo un tiempo donde el Señor regresó. Entonces, hay tiempo, pero hay también un límite. Y la Biblia dice que al final del tiempo tendremos que dar cuentas. Cuando el Señor regresó, llamó a sus 3 siervos y empezó a pedirles cuentas. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. El que había recibido 2 talentos, trajo otros 2 talentos, dice el versículo 22. La Biblia dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese pasaje de 2 Corintios nos habla de efectivamente el tribunal de Cristo, donde cada uno, aquí no lo llamaron y dijeron, bueno, sumen los 3 y díganos en promedio cuánto fue la utilidad, sino que a cada uno se le llamó, al de 5 pidieron cuentas de 5, al de 2, 2 y al de 1, 1, a cada uno se le pidió cuentas de lo que había hecho con lo que había recibido mientras estaba en ese tiempo. Y eso es lo que sucederá al final. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas y el Señor nos va a pedir cuentas. Y en el versículo 21 y en el 23 encontramos casi que la misma narrativa en el caso del primero que recibió 5 y el segundo que recibió 2. La misma narrativa. Su Señor les dijo, bien, buenos siervos y fieles, sobre poco han sido fieles, ahora en mucho los pondré, entren en el gozo de su Señor. Aquí viene el reconocimiento, la felicitación. Obviamente hay diferente rentabilidad. Desde el 5 generó 10, el de 2 generó 4. Bueno, de alguna manera la cantidad es diferente, pero la utilidad es el 100% de lo recibido. Y aquí medimos es eso, el esfuerzo, la fidelidad, el que podamos decir, hicimos lo que teníamos que hacer con lo que teníamos. No estamos tratando de producir lo mismo que produjo otro que recibió una cantidad o recibió unos talentos diferentes a los nuestros. Con lo que yo tuve, recibí, usé y multipliqué. 100%. 5, 10, 2, 4, se esperaba el de 1, 2. Pero ¿qué pasó con el de 1? Dice en el versículo 24, pero también llegando el que había tenido la oportunidad con un talento, lo que dijo es, yo sabía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y de alguna manera tuve miedo, fui y escondí. Porque todo lo contrario a creer es temer. Este hombre lo que dice es, tuve miedo, temí. Y cuando uno teme es todo lo contrario a creer. Los 2 primeros creyeron. Y los 2 primeros, conforme a lo que creyeron, actuaron, y conforme actuaron, multiplicaron, y conforme multiplicaron, produjeron. En cambio, el que teme, no cree. Y el que no cree, obviamente no multiplica. De eso se trata, es creer. Y efectivamente, él, cuando no creyó por el miedo que tenía, tuvo que justificarlo ¿en qué? Es que tú siempre justificamos en otros. Esa es otra característica de este tipo de personas que lo que reciben no lo usan adecuadamente, no lo invierten, no lo multiplican y siempre están diciendo que la culpa la tiene el entorno. No son ni siquiera responsables de decir, no, es que yo tuve miedo y yo no quería esforzarme, yo no quería de alguna manera arriesgar y simplemente yo te vengo a responder por lo que me diste, punto. Si no es que tú eras así y que los otros de pronto tenían más capacidad, no se trata de eso. Se trata de asumir que es un error y no lo puedo justificar. Cometiste un error. Invertiste tu esfuerzo, invertiste tu tiempo y tus recursos de forma equivocada. Y el resultado es que lo que aún tienes te será quitado. A los otros le prometieron que recibirían mucho más y que estarían disfrutando de un tiempo, de una felicitación y de un bienestar porque se lo habían merecido. Pero en cambio a este, ¿qué fue lo que le dijeron? Aún lo que tiene le será quitado. Porque la mala actitud siempre conduce a la negligencia. Cuando uno tiene una mala actitud, siempre será negligente y el negligente siempre se justifica. Miren lo que dice en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 10:4 dice, la mano negligente empobrece, la mano negligente empobrece. No dice que todas las manos, la mano del negligente empobrece, porque la mano del diligente enriquece.
Ahí lo que toca definir es si me coloco en la primera parte del texto o en la segunda. Si soy diligente o si soy negligente. Porque si soy negligente, la consecuencia será pobreza. Si soy diligente, la consecuencia será multiplicación. Y de eso se trata. Estamos hablando de la reactivación. Y cuando se trata de la reactivación no es cuánto tenemos, sino cómo vamos a actuar, de forma negligente o de forma diligente. Y eso es una decisión personal, una actitud, y las actitudes siempre son las que generarán los resultados. Entonces hay que plantearnos ya una pregunta para terminar. ¿Qué podría lograr usted si de alguna manera hace el trabajo que tiene que hacer hoy con lo que hoy tiene de forma diligente? ¿Qué obtendría usted de hacer su trabajo con lo que tiene hoy de forma diligente? Si de forma disciplinada, constante, permanente, usted empieza a hacer su trabajo con lo que tiene hoy, ¿qué podría lograr? Otra pregunta, ¿cuáles son esas cosas que tiene? ¿Cuáles son esos talentos? ¿Cuáles son esos recursos que tiene, que le fueron dados, y si los está empleando? Pedro decía en una de sus epístolas, la primera, él decía en el capítulo 4, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno con lo que ha recibido, ministrelo. Tradúzcalo a la parábola de Mateo 25. Cada uno conforme lo que haya recibido de Dios, utilícelo en función de, obviamente, él y los que le rodean, porque es la multiforme gracia de Dios la que se manifiesta sobre eso. Conclusión de conclusiones para iniciar este mes de septiembre, en el sentido de cómo vamos haciendo una reactivación y específicamente en esas áreas tan golpeadas en estas épocas como son la economía. Es simplemente ser diligentes para buscar excelencia. ¿Excelencia en qué? En que cuando yo tenga que dar cuentas diga, Señor, 1 me entregaste, 2 te devuelvo. Señor, 5 me entregaste, 10 te devuelvo. Es ser diligente, ser leal, ser fiel a lo que Dios nos encomendó. Porque todos y cada uno, conforme el don que haya recibido, debe ministrarlo, conforme a la multiforme gracia que Dios le ha dado. Así que comencemos entonces este mes de septiembre diciendo, vamos hacia un proceso de reactivar todo, reactivar relaciones, reactivar actividades, reactivar el trabajo, reactivar la economía. Pero tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar con respecto a lo que hoy tenemos. De pronto no es lo mismo que teníamos hace 2 años. Ni será lo mismo que tengamos dentro de 2 años. Depende de con lo que tenemos hoy, empecemos a actuar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos por este inicio del mes de septiembre. Y te damos gracias porque nos da la oportunidad de empezar a reactivarnos en muchas cosas. De seguro que algunos ya han comenzado, otros vamos a comenzar. En general, Señor, vamos periódica, paulatina y constantemente a ir recuperando. Gracias por la oportunidad de estar juntos, de empezar a estar juntos y recuperar nuestra capacidad relacional. Gracias por los que han logrado recuperar su capacidad laboral, por aquellos que están logrando, Señor, obtener esas oportunidades de producir, de multiplicar lo que tienen. Pero sobre todos y cada uno de nosotros te estamos orando en este mes que nos enseñes cuáles son esos principios del reino de Dios para aplicarlos y para poder ver cómo ese reino de Dios tiene una recompensa para aquel que obra, obviamente, conforme a sus principios y valores. Aquí está el valor, Señor, de poder ser diligentes, como dice tu palabra. Y en esa diligencia buscar la excelencia para que cuando tengamos que dar cuentas tú puedas decir, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y goza de lo que tu Señor tiene para ti. Que así sea en cada persona. Y eso estamos pidiéndote y orando. Ayuda al país en esta recuperación económica. Ayuda a cada empresario, ayuda a cada empleador, ayuda a cada empleado, Señor, para que podamos tener la actitud adecuada y usar con sabiduría los recursos que tenemos para generar esa productividad que tanto te pedimos. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Seguiremos hablando de este tema, así que preparémonos todo este mes de septiembre. No se les olvide, les invitamos este fin de semana a nuestra próxima vigilia, el día viernes. Que Dios les bendiga, aquí estamos, aquí los esperamos.